Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Transmitimos desde los estudios de Sun TV aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Discutir sin destruir. Discutir sin destruir. Cada año, miles de matrimonios comienzan con sueños, promesas y esperanzas. Sin embargo, la realidad muestra que una proporción significativa de esos hogares nunca alcanzan la paz que anhelan. Se estima que entre el 40 y un 50% de los primeros matrimonios aquí en los Estados Unidos terminan en divorcio. Además, múltiples estudios sobre rupturas matrimoniales coinciden en que la falta de comunicación, atención a esto, o los problemas de comunicación son la primera causa, la causa número uno en aproximadamente el 65% al 67.5% de los divorcios. El problema no radica necesariamente en tener diferencias, sino en cómo estas diferencias se manejan. El verdadero peligro no está en que las parejas discutan, sino en que discuten mal, sin respeto, sin empatía, sin herramientas. Pues cuando esto ocurre, el amor se erosiona, la confianza se quiebra y el hogar deja de ser ese refugio para transformarse en un campo de batalla. Aquí surge la gran pregunta: ¿es posible discutir sin destruir? ¿Puede un matrimonio soportar los choques de personalidad, las heridas emocionales, las diferencias legítimas sin caer en la destrucción? Pues quiero decirte en esta hora que sí, es posible. Y no depende de suerte, sino de voluntad, de estrategia, de humildad, de aplicar principios sólidos, tanto psicológicos, científicos como bíblicos. Una pareja puede aprender a comunicarse, a reconciliarse, a sanar, a crecer sin sacrificar su unión. Quiero que miremos el primer aspecto en esta hora. ¿Por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? El problema no es que no discutamos, sino cómo nos enfrentamos ante los problemas y las dificultades. Todas las parejas discuten. Discutir no significa fracasar. Significa que existen dos personas con historias diferentes, con temperamentos diferentes, con necesidades diferentes. La investigación del Instituto Gottman muestra que el 69% de los problemas matrimoniales son permanentes, porque esos se derivan de aspectos de personalidad, de valores, de género, de experiencias que son diferentes en ambos cónyuges, y muchos de ellos, de paso, hay que aceptarlos y no discutir por ellos. Así que esto enseña una verdad que te va a liberar en esta hora. El éxito del matrimonio no depende de eliminar los problemas. El éxito del matrimonio depende de aprender a manejarlos sin lastimarse. Lo que destruye no es el conflicto, sino cómo se enfrenta el conflicto. Tú tienes que tomar la decisión si lo enfrentas con amor y sabiduría o si lo enfrentas con crítica, sarcasmo, impulsividad o indiferencia. Cuando los temperamentos chocan, la mayoría de los conflictos que se originan precisamente se dan por las diferencias en el estilo de comunicación. Algunas personas procesan rápidamente lo que el otro dice, hablan fuerte, expresan sus emociones con ímpetu, intensamente, pero otras más bien necesitan silencio, reflexión o espacio y no quieren enfrentar el conflicto. La psicología denomina esto asimetría emocional. Uno se activa y el otro se retrae. Cuando esta dinámica no se comprende, pues se generan interpretaciones que duelen. Por ejemplo, a veces el otro espera que actúe su cónyuge de la misma manera como él actúa. Y entonces el otro dice, me estás atacando. O a veces el otro no quiere hablar. Y cuando no quiere hablar, el otro piensa, es que no le importa lo que digo. No. En realidad, ninguno está intentando herir al otro. Ambos están reaccionando desde su estructura emocional. De paso, muchas de esas estructuras emocionales tienen errores y hay que cambiarla también. Pero el problema no son las diferencias, sino la lectura negativa que hacemos de esas diferencias. Cuando eso sucede, las heridas del pasado se activan. Por eso es que cuando hay conflictos, se recuerdan los otros conflictos del pasado. Una parte significativa de los conflictos surge cuando el pasado irrumpe en el presente. Las heridas emocionales de la infancia, la crítica constante, el abandono, la comparación por las relaciones pasadas tóxicas o por los problemas pasados, pues dejan botones sensibles que si se tocan pueden estallar en una guerra.
La neurociencia lo explica de esta manera, y cuando hablo de neurociencia me refiero a aquella ciencia que se dedica a estudiar el cerebro. La amígdala cerebral, actúa como un sistema de alarma emocional ante un tono, ante un gesto, una frase que recuerda una herida antigua, así que reacciona como si el peligro fuera real, activando los mecanismos de lucha, de huida. Por eso, algunos se alteran y otros se silencian. No es la falta de amor, es el cerebro tratando de protegerse. La palabra de Dios es nuestra guía. Y la palabra de Dios nos muestra que el conflicto existe, pero que no debe destruir. La Biblia no intenta eliminar los desacuerdos. La Biblia enseña cómo manejarlos sin destruir al otro, sin dañar el vínculo, sin que termine en una desunión. Miremos algunos textos de la Biblia que nos hablan de cómo manejar el conflicto. Proverbios 15:1. Este texto lo he usado en programas anteriores. Proverbios 15:1, un texto precioso. Uno de los que primero aprendí de memoria en mi relación de pareja. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Así que responde siempre con palabras blandas. Mi cielo, mi amor, mi vida, mi reina, yo no quiero pelear contigo, no quiero discutir, ven, acércate a mi lado, hablemos de esta manera calmadamente. En fin, palabras blandas. Cuando tú usas esa respuesta blanda, la ira desaparece. Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice Dios en su palabra. Miren cómo el Señor también nos habla de que la ira se presenta, pero que hay que manejarla diferente. Dice el Señor, Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el día termine y sigas enojado. Estos textos revelan que el problema no es sentir enojo, sino permitir que controle nuestra conducta. La mansedumbre y el dominio propio son elementos espirituales esenciales para discutir sin herir. Tú sientes ira, pero tienes que dominarla, tienes que controlarte. Cuando no expresamos nuestras necesidades, escucha esto que es muy importante, cuando no expresamos nuestras necesidades, sino nuestra irritación, los conflictos se agravan. Necesitamos expresar nuestras necesidades de forma clara. Investigaciones recientes muestran que el 80% de las discusiones se intensifican porque la necesidad real no se expresa. Queda oculta tras las críticas, tras los reclamos. Detrás de frases como, nunca me escuchas, suele haber una necesidad. Necesito sentirme valorado o valorada. Siempre estás en el celular, es el reclamo. Suele haber una necesidad. Necesito estar más conectado o conectada contigo. Las peleas se vuelven destructivas cuando se enfocan en culpas y no en necesidades. Así que habla de tus necesidades. Algunas aplicaciones prácticas que te van a ayudar. Mira, reconoce que hay patrones repetitivos y dañinos. Se critica, cuando el otro recibe crítica se pone a la defensiva y entonces se manifiesta o en gritos o en silencio. Hay que identificar estos detonantes emocionales y hablar de ellos. Usar la pausa emocional antes de responder. Hablar desde la necesidad, no desde la acusación. Recordar que hay principios bíblicos en momentos tensos para poder guiar las respuestas. Siempre hablar con calma y mansedumbre. El segundo aspecto que quiero tocar en este tema es que quiero compartir contigo algunas herramientas de comunicación que salvan matrimonios. Aquí va, la primera herramienta. La comunicación debe ser asertiva. Debes hablar claro, pero sin herir. Pensar antes de hablar. A veces es mejor escribir antes de decirlo, para que eso te permita pensar. La asertividad es la habilidad de expresar emociones con respeto. No es callar para evitar los problemas, ni explotar por frustración. Diversos estudios confirman que la comunicación asertiva reduce los conflictos y aumenta la satisfacción matrimonial. Miren, la comunicación asertiva involucra o exige 3 elementos básicos. Número 1, claridad, decir lo que realmente se quiere decir. Número 2, respeto, palabras bien pensadas con un tono cuidadoso, un tono amoroso y tierno. Número 3, responsabilidad emocional, expresar sentimientos propios sin culpar al otro. Cómo tú te sientes, habla desde tu perspectiva, pero no acuses al otro. Una discusión sana empieza cuando ambos se sienten seguros para expresar lo que sienten sin temor a ser atacados. La segunda herramienta es escuchar con intención. Sí, la mayoría escucha para responder, no para comprender.
Investigaciones de la Universidad de Harvard muestran que durante un conflicto de pareja solo se retiene el 25% de lo que se oye, porque se está preparando el resto del tiempo para defenderme de la acusación. La Biblia lo deja bien claro. Santiago capítulo 1, versículo 19. Bien claro lo deja el Señor. Y Santiago 1:19, un texto poderosísimo. Dice Dios en su palabra. Escucha. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. A esto se le denomina escucha activa. Implica contacto visual, atención plena, validar la emoción del otro. Lo que tú me estás diciendo es que te sientes triste porque no paso tiempo contigo y paso mucho tiempo en el celular. Eso es validar la emoción. Preguntar para comprender mejor. Escuchar no implica aceptar todo lo negativo que nos dicen. No, estamos hablando de que busca es honrar la experiencia emocional del otro, que es la emoción que el otro tiene. Eso reduce significativamente la tensión. Aquí te doy la tercera herramienta. La tercera herramienta es prevenir la escalada, detener la pelea antes de que comience. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues el Instituto Goldman identificó 4 jinetes de la destrucción: la crítica, el desprecio, la defensividad y el bloqueo emocional. Para cada uno hay un antídoto. En lugar de criticar y decir, es que tú eres el culpable, decir, yo me siento triste, frustrado, cuando no hablamos con calma, por ejemplo. El desprecio. El antídoto, pues mostrar aprecio y reconocimiento, elogiar al otro, decir las cosas buenas que el otro tiene. Defensividad. En lugar de ponerme a la defensiva y entonces actuar con gritos, pues ahora decir que los dos tenemos la culpa. Mira, yo llevo ya 25 años en esta orientación de parejas y siempre, en todos los cientos de parejas que he atendido, los dos tienen la culpa. La responsabilidad es compartida. Así que, número 4, el cuarto jinete, el bloqueo emocional. Y el antídoto, cuando tú te sientes ahí que estás, es hacer una pausa de regulación. Las pausas son científicamente efectivas, ayudan a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, permite retomar la conversación con claridad. Es mejor decir, mira, déjame pienso un momento y ya te tengo la respuesta. Así que eso es fundamental. La palabra debe llevar gracia. Es un principio espiritual que transforma la comunicación. Colosenses, el capítulo 4, el versículo 6, así lo refiere el Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Piensa para que tus palabras salgan lindas, sazonadas, que agraden al otro. Si tus palabras van a ofender al otro, no van a agradar al otro, no las diga. Esto implica firmeza pero ternura, verdad con amor, corrección sin humillación. Por eso dice Proverbios 12:18. Proverbios 12:18, dice el Señor en su palabra. Dice Dios, aquí está. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, en otras palabras, duras, mas la lengua de los sabios es medicina. Cada vez que tú digas algo, tienes que hacer sentir bien a los demás, especialmente a tu cónyuge. Así que de esa manera se evita el conflicto. Algunas aplicaciones prácticas que quiero compartir contigo. Debes establecer reglas claras de conversación. Por ejemplo, decir, mira, nosotros cuando hablemos no vamos a gritar, no nos vamos a insultar, no vamos a criticarnos y no vamos a usar la palabra siempre y nunca. Generalmente esas palabras hacen mucho daño. Tú siempre eres lo mismo, nunca me traes flores, nunca me abrazas, nunca me besas. Esas palabras son buenas para usarlas para acciones futuras, no para situaciones del pasado. Que de paso esas palabras totalitarias generalmente son una exageración, no son verdad. Conversar por turnos, usando un objeto simbólico para evitar interrupciones, como por ejemplo, simplemente poner un vaso en medio de los dos y decir, bueno, ahora es tu turno. Y el otro dice, bueno, ahora es tu turno. Decir esa frase, hay frases que desactivan la tensión, como por ejemplo, mira, yo no estoy en tu contra, yo quiero entenderte, esto lo podemos resolver juntos. Detener la conversación cuando el cuerpo está en modo pelea, pues es importante. Y practicar estos consejos te van a ayudar. Practica la gratitud diaria. Agradece por todo lo que hace tu cónyuge para ti. Esto va a aumentar la conexión emocional. El tercer aspecto que quiero
tocar en este tema es cómo reparar después de una pelea, después de una discusión fuerte. ¿Cómo hacer la reparación? Mira, la necesidad humana de reparación emocional es fundamental. Después de una discusión, la mayoría de parejas quieren pasar la página, pero no todas logran sanar lo que quedó lastimado. Las investigaciones demuestran que la reparación emocional es más importante que la ausencia de peleas. Un estudio longitudinal de la Universidad de California encontró que las parejas más estables son las que discuten menos. No son las que discuten menos, sino las que se reparan más rápido y más profundamente. Eso significa que el verdadero secreto para mantener un matrimonio fuerte no está en evitar el conflicto, sino en cómo la pareja se reconecta después del conflicto, cómo se reconcilia. Los estudios de neurociencia han hablado de la importancia del perdón. El perdón no solo es un mandato bíblico, también es un proceso neurobiológico. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona experimenta reparación emocional genuina, el cerebro libera oxitocina. Oxitocina es la hormona del apego, del amor. Dopamina, que trae bienestar a todo el cuerpo. Serotonina, hormonas relacionadas con la conexión. Mire, esto es muy importante. La confianza, la calma, el hablar prudentemente, con respeto, ayuda a que el cerebro irrigue el cuerpo con esas sustancias. Por el contrario, cuando el conflicto queda sin resolver o se guarda resentimiento, pues aumenta el cortisol, que es la hormona del estrés, afectando el sueño, la concentración, la salud emocional. Esto explica por qué algunas frases pueden ayudar, como por ejemplo, lamento lo que dije, perdóname, no debía haber hablado así. Esto puede cambiar completamente el ambiente familiar. No se trata solo de palabras, se trata del impacto emocional y físico que produce en una pareja. Se trata de evitar el conflicto, de evitar las discusiones. La Biblia confirma la importancia de perdonarnos. Efesios 4:32. Efesios 4:32. Dice Dios en su palabra. Efesios 4:32. Aquí está. Qué hermoso. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pide perdón y perdona. Este texto no solo es un mandato de Dios, es una receta espiritual para la sanación emocional. El perdón es medicina y debe darse todo el tiempo entre los esposos. Ahora, quiero explicar cómo pedir perdón correctamente. Algunos pasos prácticos basados en la investigación. Mire, pedir perdón de manera efectiva es un arte. Según estudios de la Universidad Estatal de Ohio, un perdón completo incluye por lo menos 6 componentes. Vamos a mirarlos. Número 1, una expresión clara de arrepentimiento. Lamento lo que pasó. E incluso si hay lágrimas, mucho mejor. Número 2, una explicación de lo sucedido sin justificar. Reconocer, por ejemplo, decir, mira, yo fui el que gritó y te ofendí. Número 3, reconocer la responsabilidad. Decir, fui mi error, discúlpame. Ser empáticos. Sé que te hice sentir mal, eso es fundamental. Número 4, una oferta de reparación. ¿Cómo puedo ayudar a que tú te sientas mejor? Número 5, un compromiso de cambio. No quiero volver a actuar así. Número 6, el poder orar juntos. Pedir perdón no disminuye la dignidad de una persona, la aumenta, demuestra madurez emocional y espiritual. Restaurar lo que se rompió, sanar heridas acumuladas es fundamental. Hay heridas que no se curan con una sola conversación, son heridas que ya llevan años, silencios prolongados, la falta de atención, las palabras hirientes. Por eso, si tú sientes que no puede haber reconciliación, necesitas una consejería profesional. Para sanar heridas profundas se necesita repetir actos de amor. La neurociencia ha demostrado que la confianza se reconstruye con la acumulación de buenos actos, no por un solo gesto, sino palabras tiernas todo el tiempo, poder elogiar todo el tiempo, poder mostrar cariño, ternura, el tomarse de las manos, el orar juntos. Esa consistencia emocional no basta con un solo día de cambio, se necesita estabilidad todo el tiempo. Se necesita también transparencia, hablar con claridad sin esconder las emociones. Se necesita también paciencia. Sanar toma tiempo, así que no espere que al otro día, después de haber pedido perdón, ya la relación está perfecta. No, repite las acciones diarias que te van a ayudar a tener una relación correcta, pero ten paciencia.
La palabra del Señor dice que Él quiere restaurar. Salmo 147.3. Salmo 147.3. Mire cómo el Señor lo presenta. Salmo 147.3. Aquí está. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué tremendo texto. La presencia de Dios en el hogar se convierte en un bálsamo que suaviza los corazones y que abre el camino a la reconciliación. Déjame hacer algunas aplicaciones prácticas aquí para restaurar el corazón después de una pelea o después de una discusión muy fuerte. Puedes tener este ritual de reparación. A veces es una frase y es decir, ¿será que podemos hablar con calma? El tomar de la mano, ese gesto es importante, que indique la intención de reconciliación. Un beso suave, un suave toque en la espalda. Todos estos son cosas sanadoras. Por ejemplo, frases como, entiendo cómo te sientes. No quiero que esto vuelva a separarnos, que esto no vuelva a pasar. Yo estoy aquí contigo para mejorar, para que construyamos juntos nuestro hogar. Estas frases ayudan en la reconciliación. Mira, dedica tiempo sin distracciones después de la discusión. Caminen juntos, conversen suavemente, oren juntos, tómense algo, hagan una pequeña salida. Necesitan volver a conectar con ese afecto físico adecuado. Un abrazo que reafirme, que dé seguridad. Un beso que también los haga sentir bien. Y como ya lo dije, orar en pareja pidiendo a Dios que limpie el corazón y que ustedes puedan tener dominio propio para mejorar la relación. El cuarto y último elemento que quiero destacar es que deben haber hábitos diarios para fortalecer la paz. Los hábitos son fundamentales. La importancia de los hábitos es crucial. La paz no es un accidente, es una construcción diaria para la estabilidad matrimonial. Por ejemplo, la comunicación tierna debe ser un hábito constante, el tratarse con palabras tiernas. Las investigaciones demuestran que los hábitos repetidos cada día determinan el clima emocional del hogar más que los grandes eventos. Esto significa que un matrimonio no se destruye por una discusión aislada, sino por la falta de rutina de cercanía, el diálogo constante, el tiempo intencional juntos. La paz en el hogar se construye igual que la salud física, con prácticas constantes, decisiones diarias, pequeñas acciones que acumuladas pues generan un impacto profundo. Algunos hábitos son protectores para los hogares. Según la ciencia, lo que hacen las parejas que permanezcan unidas pues se convierte en un escudo para la relación, que protegen la unión incluso en las temporadas más fuertes de estrés. Y eso incluye tiempo de calidad. Mira, al menos 10 a 15 minutos diarios de conversación en pareja, sin pantallas, sin celulares. Eso mejora la confianza y mejora, por supuesto, el apoyo emocional del uno hacia el otro. Mantener afecto físico, abrazos, besos, tomarse de la mano, los toques suaves, eso elimina la tensión. Los estudios así lo demuestran. El agradecimiento intencional es otro de esos hábitos. Agradece por todo lo que hace tu pareja. El decir las cosas positivas que hace, la comida, la preparación de la ropa, el poder ser el proveedor del hogar, el poder estar ayudando en las cosas del hogar. Todo lo que haga, agradécelo. Va a ser fundamental. Estos hábitos funcionan porque fortalecen la conexión emocional, lo que facilita que las discusiones no se conviertan en ataques personales. Hay principios bíblicos también. La Biblia ofrece bases espirituales extraordinarios. Salmo 127.1, lo sabemos de memoria. Salmo 127.1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La paz verdadera en un hogar no solo depende de las técnicas de comunicación, tampoco de los hábitos, sino de la presencia de Dios moldeando el carácter y suavizando el corazón. Filipenses 2:3-4 también dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando una pareja adopta una postura de humildad, de servicio, de consideración mutua, las discusiones pierden poder destructivo. Un matrimonio con una base espiritual fuerte no es perfecto, pero sí es resiliente para soportar las adversidades que vienen. Hay que construir un ambiente seguro en el hogar. Muchas parejas a veces no quieren hablar de estos temas incómodos como finanzas, sexo, familia política, crianza de los hijos, pero hay que asumirlos con madurez, siguiendo los consejos que aquí te hemos brindado. Gracias por estar conectado aquí a Zoom TV y a Cómo Vivir la Vida.
y prepárate para vivir el más alto nivel de calidad de vida. Que Dios te bendiga.